Hola, muy buenas. Es un placer saludarle desde Honduras, Centroamérica. Sigo con el curso completo Cálculo 1 desde cero. En este momento corresponde la 29ª clase. Vamos, estamos en la sección 3.4 del texto de Cálculo novena edición de Purcell, Barber, Rindon. Bueno, usted ya conoce ese texto. Y esta sección 3.4 es problemas de optimización. Más o menos al video número 40-41 habremos terminado con aproximadamente unos 33 ejercicios solo de optimización. Así que en estos ejercicios son de diferente tipo. Algunos tienen que ver con física elemental, otros tienen que ver con economía, otros con la vida diaria. Así es que arrancamos. Ok. Nos dice el problema 34 del texto. Una barda de H pies de altura corre paralela a un edificio alto y a W pies de él. Véase la figura 23. Encuentre la longitud de la escalera más corta que llegue del suelo hasta la pared del edificio pasando por encima de la barda. Okay. Entonces aquí tenemos la figura 23. Esta es la barda, esta es la pared y esta es la escalera que le vamos a llamar X y a esta distancia le vamos a llamar D. Ok. Entonces, la tangente de ese ángulo θ, acuérdese que es adyacente entre opuestos, es decir, H entre D. Por lo tanto, D será igual a H entre tangente, la altura entre la tangente. Ok. El coseno de un ángulo es el adyacente entre la hipotenusa. Entonces, para calcular todo lo que es el valor de X, entonces tendríamos que tomar que el cateto adyacente es todo esto, es D más W. Pero tenemos D más W entre la hipotenusa, que la hipotenusa vale X. Entonces, si nosotros sustituimos a la D por H entre tangente, nos queda que el coseno del ángulo θ es igual a H entre tangente de θ más W, y ello va partido por la hipotenusa, que en este caso es X. Ok. Aquí lo tenemos nuevamente. Entonces, si nosotros ya operamos X, para ir despejando la X, vamos a hacer esta suma, aplica la operación sonrisa, H por el denominador 1 es H, más tangente de θ por W, es W por tangente de θ, entre tangente de θ. Acuérdense que se multiplican los denominadores, tangente por el denominador 1, entre coseno. Entonces ahí ya tenemos planteado, vamos a hacer a la tangente la vamos a expresar en función de seno y coseno. ¿Por qué? Porque tenemos este coseno aquí, entonces se nos va a poder simplificar. Tangente de θ es seno sobre coseno. Ok. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que X es igual a H más W por tangente de θ, porque este coseno se nos simplificó. Este coseno se nos simplificó. Si distribuimos, X es igual a la altura entre el seno más la W por tangente entre el seno. ¿Por qué? Porque expresando a tangente en función de seno sobre coseno se nos va a simplificar con este seno de abajo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Se nos simplifica seno y este seno nos queda simplemente W por coseno. Entonces, X es igual a la altura entre el seno de θ más W seno entre seno por coseno. Ok. Espero que entienda que aquí simplemente apliqué la operación tortilla. El producto, multipliqué los extremos, aquí hay denominador 1, seno por 1 es seno, también multipliqué la W y seno por coseno en el denominador. Ok. Entonces, lo que le mencionaba, se nos simplificará el seno y nos queda simplemente W sobre coseno de θ. Entonces ya tenemos, ya no podemos más simplificarla, entonces vamos a aplicar el criterio de las derivadas. Es muy importante que usted sepa que usted puede eh, aplicar el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. La segunda derivada a veces es más útil cuando la función es fácilmente derivable. Si no, pues mejor aplicar la primera derivada, que la primera derivada lo que consiste es que una vez calculada se evalúa esa
esa función en un valor antes al valor que le dio de x al despejar x de la primera derivada y en un valor después. Si el valor antes es menor y el otro es mayor, entonces ahí hay un máximo y de lo contrario hay un mínimo. Entonces, ok, si calculamos la derivada, vamos a aplicar aquí, miren, aquí vamos a aplicar la derivada. Usted puede hacer dos cosas. H sería una constante y 1 sobre seno sería la secante y acá W sería constante porque estamos derivando en función de teta. Estamos derivando en función de teta. Entonces, y 1 sobre coseno sería la secante. Acá sería cosecante y aquí sería secante. Pero también usted tendría que acudir a las tablas en este caso, si lo hace como cosecante y como secante, acudiría a las tablas de las derivadas o simplemente puede aplicar lo que yo le ejercito aquí, es aplicar la derivada de un cociente. La derivada del cociente es igual al numerador por la derivada del denominador menos la derivada del numerador por el denominador entre el cuadrado del denominador. Entonces, primero, el numerador que es h por la derivada del denominador. Seno, la derivada del seno es el coseno. Aquí tenemos h por coseno de teta menos la derivada del numerador, que en este caso h es una constante, su derivada sería 0 y al multiplicarla por el denominador también sería 0, entre el cuadrado del denominador, es decir, entre seno cuadrado. Okay. Luego aquí sería el numerador w por la derivada del denominador y la derivada del coseno es negativo seno, por eso ya no tenemos más sino que menos. Entonces sería en el numerador w por el seno entre el coseno cuadrado. ¿Por qué? Porque ya le mencioné que es menos el numerador por el denominador. La derivada del numerador, que es 0, porque W es una constante, por coseno va a ser 0. Por lo tanto, nos queda simplemente seno, W seno sobre coseno cuadrado. Hacemos la suma, vamos a aplicar la carita feliz. H coseno por coseno cuadrado será H coseno cúbico. Este H es positivo, este menos va a ir acá. H coseno cúbico de teta. Y luego menos seno cuadrado por W seno es W seno cúbico. Entre el producto de los denominadores, seno cuadrado por coseno cuadrado. Ok. Entonces, tenemos ya la derivada calculada, entonces lo vamos a igualar a 0. No olvidemos que este menos es aquí donde va. Les pido disculpas ahí por eso. Si lo igualamos a 0, entonces el denominador, como divide, pasa a multiplicar. Y seno cuadrado, coseno cuadrado por 0, eso es igual a 0. Entonces nos queda simplemente h coseno cúbico de teta menos, no olvide que el menos va aquí, w seno cúbico de teta igual a 0. Entonces, este que está restando va a pasar al otro lado a sumar, entonces simplemente nos va a quedar que h coseno cúbico de teta es igual a w seno cúbico de teta. Ok. Entonces puede ver que la w multiplica, pasa acá a dividir, el coseno cúbico multiplica, pasa acá a dividir. Nos queda que h entre w es igual al seno cúbico entre el coseno cúbico, que es lo mismo que decir tangente cúbico del ángulo teta. Entonces ahí tenemos. Podemos entonces despejar teta, como está el cubo, pues a lo que está al otro lado, pues simplemente le sacamos raíz cúbica. Tangente de teta es igual a la raíz cúbica de la altura entre la raíz cúbica de W. También en la tangente de teta la podemos expresar como seno entre coseno. Entonces seno entre coseno es igual a raíz cúbica de h partido por raíz cúbica de W. Ok. No olvide que también seno es opuesto entre hipotenusa, ¿sí? Y seno entre coseno es como que digamos x entre y, es decir, opuesto entre adyacente. Ok. Y el seno decíamos que es opuesto entre hipotenusa. Y la hipotenusa, acuérdense que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, por eso lo planteamos aquí, raíz cuadrada de raíz cúbica de h al cuadrado, más raíz cúbica de w al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que coseno es igual
A3 a raíz cúbica de W. Nos queda, es igual a raíz cúbica de W, que es coseno entre la hipotenusa, es decir, adyacente entre hipotenusa y coseno. Expresamos a seno y a coseno. Ahí tenemos. Entonces acuérdense que teníamos inicialmente que x es igual a h sobre seno de teta más w sobre coseno de teta. Entonces si nosotros sustituimos, en x igual a h sobre seno. Pero acuérdense que decíamos que seno era raíz cúbica de h entre la hipotenusa. Entonces para hacerlo, como el seno está en el denominador, está dividiendo, podemos hacer que multiplique, pero para eso aplicamos el recíproco. Por eso ahora es la hipotenusa entre, ¿verdad? Entre el lado opuesto. Es decir, diríamos hablando que planteamos aquí la cosecante, que es la recíproca del seno. Y lo mismo hacemos acá. Como coseno está dividiendo, si lo pasamos a multiplicar, le aplicaríamos el recíproco y sería entonces la recíproca del coseno es la secante. Entonces por eso en vez de escribir raíz cúbica arriba, la ponemos abajo. Aplicamos el recíproco. Usted ya entiende eso. Ok. Entonces, ¿qué nos queda? A esta h que multiplica y aquí tenemos una h que divide. ¿Sí? Entonces acuérdense que raíz cúbica de h es como que h a la 1/3. ¿Qué divide? Y aquí tenemos h a la 1. Y para dividir se restan los exponentes. Es decir, h a la 1 menos 1/3. Y 1 menos 1/3 es 2/3. Aquí tenemos h a la 2/3 por, ¿verdad? Por simplemente lo que era la hipotenusa. Raíz cúbica de el cuadrado de la raíz cúbica de h. Raíz cuadrada, perdón, del cuadrado de raíz cúbica de h y sumado con el cuadrado de la raíz cúbica de w. Lo mismo hacemos acá, w entre, ¿verdad? Entre raíz cúbica de w es w a la 2/3 y copiamos pues lo demás. Ok. Ahí lo tenemos. Y podemos expresar esto como todo esto elevado a la 1/2 porque es raíz cuadrada. Ahí vamos paso a paso. Simplemente factorizamos. ¿Cuál es el factor común? Esta parte es el factor común. Esta parte es el factor común. Nos va a quedar factor de h a la 2/3 y este factor de w a la 2/3. Ok. Entonces, tendríamos que x es igual a h a la 2/3 más w a la 2/3 a la 3/2. ¿Por qué? Porque tenemos multiplicación de potencias de igual base y distintos exponentes. Se copia la base y se suman los exponentes. 1/2 más 1 es como decir 1/2 más 2/2, eso equivale a 3/2. Entonces ya tenemos ese valor de x. Entonces la longitud de la escalera, acuérdense que es la x, la que estábamos, la que nos preguntan, la longitud de la escalera debe ser esta. ¿Acuerda el ejercicio que nos decía? Que la barda pasaba, ¿verdad? ¿Cuál sería la escalera que pasara sobre la barda y tocara la pared? Entonces aquí lo tenemos. Muchísimas gracias por su atención. No olviden seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Con su permiso desde Honduras.